Ya está en línea con nosotros Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Queríamos consultarte sobre estos temas. Primero, ¿qué función es la que cumple la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual? La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se ocupa de promover el derecho a la comunicación de las audiencias básicamente de radio y de televisión. Es un organismo autónomo que tiene una dependencia funcional del Congreso de la Nación, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tiene múltiples funciones. Una de ellas es la de recibir consultas y reclamos de las audiencias, que en esta etapa de pandemia reciben información por parte de los medios de comunicación que les sirven para tomar decisiones muy relevantes, muy importantes sobre su salud y sobre su vida. Sí. Y en este contexto hemos recibido cientos de denuncias relativas a cómo se trata el tema de la pandemia y de la vacunación en los medios de comunicación específicamente. Nosotros no tenemos ninguna potestad sancionatoria, ninguna. No podemos ni siquiera aplicar una multa. Lo que nosotros hacemos es acercar posiciones, intentar reparaciones. Si se cometió un error en un medio, solicitamos que se repare de alguna manera, que se corrija. Y tenemos también líneas de capacitación. Brindamos capacitaciones gratuitas a comunicadores y comunicadoras que están desarrollando su tarea en un contexto muy adverso, a veces en el aislamiento desde sus casas, a veces en primera línea, en la calle, con la tensión que eso significa, el riesgo frecuentemente de contraer el virus, de llevarlo a sus casas, de manera que comprendemos y acompañamos toda esta situación que están padeciendo trabajadores y trabajadoras de prensa y de los medios en general, porque también nos ocupamos de programas de entretenimiento, no solamente informativos, de contenidos publicitarios, pero por otro lado también entendemos que las audiencias también están en una situación de mucha vulnerabilidad, donde dependen totalmente de los datos, de la función de servicios que tienen que tener en este contexto que deberían tener los medios. Todo esto dentro de generando certidumbres y no miedo, sino pánico. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes, José Loquet te saluda en este caso. Preguntarte, vos recién mencionabas que ustedes no tienen obviamente ningún tipo de facultad de multa ni nada. Se me viene a la figura como de un observatorio, digamos, como función, no digo principal, pero como una de las funciones importantes, digamos. Nosotros tenemos varias funciones. Como dije antes, damos capacitaciones. También recibimos las consultas y los reclamos de las audiencias a través de nuestra página web y de nuestro número telefónico. Y tenemos equipos que analizan aquello que es objeto de reclamos y después tenemos un acercamiento con el medio. Le enviamos una notificación y tenemos un acercamiento con el medio que en un gran porcentaje tiene una actitud muy positiva, porque es fácil equivocarse, sobre todo cuando uno se refiere a un saber en constante cambio, un cambio vertiginoso, un progreso vertiginoso, como es la cuestión del COVID-19, ¿no? Entonces, hay muchísimas ocasiones en las que terminamos debatiendo o charlando y encontrando un punto de encuentro con los medios de comunicación. También redactamos en un mecanismo que incluye a especialistas recomendaciones para la cobertura de distintas temáticas desde los medios: niñez y adolescencia, violencia de género, salud mental, accesibilidad, discapacidad, consumos problemáticos y COVID-19 y operativos de vacunación. Ahora, la escucho y veo que deja muchos conceptos y no quiero perderme de nada porque realmente hay muchas cuestiones por abordar. Arrancando por la cuestión del COVID, hay que decir también que dentro de la Defensoría del Público se
proporciona mucha información y material para que todos los periodistas podamos estar bastante informados acerca del tema. Sin embargo, la cuestión del no chequeo de información y de estar primero en la noticia muchas veces nos hace tropezar. Y no digo que esto pueda llegar a generar grandes problemas, pero sí se ha visto ayer y por eso quería consultarle particularmente por este tema, esta cuestión de que todos los medios nacionales replicaron una noticia que no estaba chequeada, evidentemente, con el fallecimiento de Fontana, ¿no? Nosotros emitimos una recomendación acerca de que es necesario informar con responsabilidad, sobre todo cuando uno se está refiriendo a situaciones tan dolorosas como la de Fontana y la de Grigol, porque hubo 2 episodios en la misma jornada. Sí. Algunos decían fue un día negro para el periodismo. Bueno, esto se podría haber evitado levantando un teléfono, llamando a la clínica, llamando a las familias, verificando la información. Esto tiene que ver con las condiciones en que se están trabajando también. Como decía antes, los y las periodistas están trabajando, y esto lo reveló una encuesta que la Defensoría hizo el año pasado, a fines del año pasado, con respecto a las condiciones de trabajo de comunicadores y comunicadoras. La contestaron alrededor de 650 personas de distintos medios de comunicación en todo el país. Y el 47%, más del 47%, casi el 48% se declaraba muy afectado emocionalmente por lo que implicaba el contacto diario con la enfermedad y la muerte. A esto le tenemos que sumar la precarización laboral. Algunos y algunas periodistas no cuentan con los instrumentos de protección necesarios para desempeñar su tarea durante el COVID, ni la tecnología adecuada, ni la conectividad adecuada. Entonces todo esto promueve que se generen situaciones como las que sucedió ayer. Está bueno que tome en cuenta esta situación, digo, porque muchas veces la gente no conoce cómo trabajan o cómo se trabaja dentro de una redacción, dentro de un canal de televisión. Realmente los periodistas y los medios de comunicación han sido trabajadores esenciales en todo este tiempo. No ha habido un parate para los medios, pero por otro lado también, y si bien usted en el inicio de la nota hablaba de que no hay poder sancionatorio dentro de la Defensoría del Público, es verdad que hay varios casos y puntualmente de algunos periodistas y conductores que han incurrido en cuestiones que son realmente hasta graves y hacen peligrar la salud de la gente, digamos. Que no lo hacen por inmediatez, lo hacen adrede casi. Sí, esta cuestión de que la política se mete en todos lados, ¿no? Y hasta aparece una justificación también otra vez, la famosa brecha y grieta que tenemos para incurrir en ciertos errores y en ciertos cuestionamientos que realmente en estas épocas de pandemia no corresponden. Sí, es particularmente riesgoso cuestionar la política sanitaria pública, ¿no? Promoviendo la desconfianza contra, por ejemplo, los test de COVID, difundiendo supuestas propiedades curativas de sustancias que terminan lesionando tejidos y que no están autorizadas por la ANMAT, por la Administración Nacional de Medicamentos, o fomentando la desconfianza ante las vacunas. Tengamos en cuenta que la vacunación no es obligatoria. Entonces, para tomar una decisión adecuada que puede terminar beneficiándonos como comunidad, no solamente como individuos, necesitamos información confiable y no escuchar las prédicas de algunos médicos negacionistas que no son expertos en vacunación o no son expertos en vacunación de COVID-19. Cuando se promueve el temor a los efectos secundarios, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. El diclofenac, la aspirina tienen efectos secundarios, ¿no? O cuando se agita el temor a una vacuna mencionándola por su nacionalidad. Y acá entra quizás el tema de la búsqueda de la fuente, ¿no?
Que recuerdo más o menos hace un año Nora Bar hablando en no sé si en la cadena nacional o en los anuncios que se hacían día a día de la cantidad de casos, y comentando que en una situación sanitaria y de pandemia no existe, o por lo menos en la cuestión de salud, no hay que buscar dos puntos de vista, porque cuando estamos hablando de una cuestión de salud hay que brindar la información más clara posible, ¿no? Claro, vos tenés en cuenta que hace poco más de un año no sabíamos lo que era el coronavirus. No. Y que desde entonces hay cientos de equipos científicos en todo el mundo que trabajan las 24 horas del día y generan todos los días nuevos conocimientos sobre el virus y desarrollan hasta nuevas vacunas o nuevos tratamientos, ¿no? Sí. Entonces, no podemos sentar, los periodistas amamos la polémica, no vamos a sentar en un living a un especialista que puede tener 3 posgrados en el exterior, pero de otra especialidad, con el miembro de una sociedad científica, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Inmunología o la Sociedad Argentina de Infectología, o los miembros del comité de expertos que asesoran al gobierno en una paridad de validación cuando uno cuestiona la vacunación o cuestiona las vacunas y el otro lado que arribó a un saber por consenso, me estoy refiriendo a los miembros de las sociedades científicas, consensos de cientos o de miles de profesionales, proporciona la información científica chequeada. Claro. ¿No? Sí. O sea, digamos, no podemos poner un francotirador a discutir con una autoridad en el tema. Porque lo que estamos generando solamente por el hecho de decir estoy buscando muchas voces, entonces busco voces que no están, realmente no tienen ningún tipo de rigurosidad científica. Claro, no están validadas. Uh-huh. Tal vez son autoridades en otras disciplinas de la medicina, pero no en esta. Se trata de un saber, específico y en constante evolución, en una evolución vertiginosa. Nora Bar, que hasta hace unos días era la presidenta de la Red de Periodismo Científico, es una persona que hace años que se viene formando para informar sobre ciencia y salud, y está en contacto con las personas que son una autoridad en cada tema que informa. Claro. Entonces, hay que saber a qué fuentes dirigirse. Miriam, sí. Te pregunto porque también surge, nosotros tenemos aquí una posición parecida en esta mesa y creemos que de algún modo, hay que atender este tipo de cosas, son importantísimas. Y el otro día debatíamos aquí esta delgada línea entre la libertad de expresión, que para algunos es absoluta y no importa lo que se diga, tiene que mantenerse, y otros que, como nosotros, creemos que de algún modo tienen que haber ciertos parámetros, límites, sobre todo cuando estamos frente a una situación como una pandemia que sucede cada 100, 150 años. ¿Qué explicación le encontrás vos a esta línea, a esta diferencia entre la libertad de expresión y el atentado ya contra cuestiones puntuales, digamos? Y me refiero en general, o sea, no solo a la cuestión de la pandemia. La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, pero supongamos que yo empiezo a atacar a una determinada comunidad porque la responsabilizo de haber traído el coronavirus a la Argentina, o que agito el fantasma de una conspiración internacional que quiere envenenarnos aplicando una vacuna como la que se dio a denominar hasta soviética en un momento. Sí. O sea, no existe más la Unión Soviética. Todas estas aceleraciones lo que hacen es generar desconcierto y desinforman. Y frente a la desinformación, lo que nosotros planteamos no es la censura, no es el castigo, sí promovemos desde la Defensoría un cambio cultural que haga que todas las personas ejerzan su ciudadanía comunicacional de manera responsable. ¿Qué quiere decir? Cuando recibo una información, no la comparto ni la disemino automáticamente de manera totalmente acrítica, sino que la chequeo. Hoy en día existen plataformas de chequeo de información, porque ante la profusión en esto que se dio en llamar infodemia, de información contradictoria y falsa, hay equipos periodísticos y de profesionales que se ocupan de chequear la veracidad de la información. Cuando nosotros recibimos, aunque sea por un servicio de mensajería, por WhatsApp y de una persona de confianza,
determinada información, si esa información apela a nuestra emocionalidad, si es la información que estamos esperando, desconfiemos aún más, aunque parezca inocente. Claro. Y entonces recurramos a estas plataformas, como la plataforma Confiar de la agencia Telam o la plataforma chequeado.com, donde fácilmente podemos encontrar la verificación o la desmentida. Esa es una herramienta básica. Yo creo, estamos en la Defensoría trabajando con la UNESCO en la construcción de contenidos para inclusión en la currícula escolar, porque nos parece con la UNESCO, es decir, con Naciones Unidas, que es fundamental que los y las ciudadanas desde muy temprana edad estemos pertrechados de herramientas, munidos de herramientas que nos permitan movernos en este mapa comunicacional tan complejo, claro, donde una información falsa se puede viralizar en minutos y causar mucho daño. Ahora, Miriam, la solución es entonces empoderar un poco más a los públicos. Más allá de lo que podamos decir de los medios y los periodistas y analizar, es empoderar al público para que sepan discernir de alguna manera e intuir con estas pequeñas cuestiones que vos decías recién, ¿no? Cuando apelan a nuestra sensibilidad, tratar de que el público ya pueda ejercer por sí mismo su derecho. Sí, totalmente. Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí ayer. Recibí, antes de ayer, por una cadena de WhatsApp, una información acerca de que se abría la vacunación para los mayores de 60 años en la capital federal, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, cosa que venimos esperando que suceda. Sí. Inmediatamente se lo remití a mi hijo y a 2 amigas, y a mi hijo le mandé también una imagen de mi DNI para que pudiera inscribirme por si esto coincidía, la inscripción coincidía con mi horario de trabajo. Entonces me dice, sí, perfecto, y al día siguiente me escribe, mamá, no compartas más estas cosas, era una truchada. O sea, era mentira. Claro, todos en este título grande que apela a nuestra sensibilidad decimos, vamos a compartir esto porque es hasta por buenas noticias o por las más, claro, la más era lo que todos, ¿no?, estábamos esperando. Es decir, moraleja, cuando te llegue por redes sociales o por una plataforma que estás utilizando, una plataforma digital, una noticia que era justo lo que vos pensabas, desconfía. Pará la pelota y chequea si es real antes de compartirlo. Con respecto a eso, Miriam, ¿cómo actúa la Defensoría con respecto a estos influencers? Y no te hablo de mi tía que está compartiendo un no a la vacuna en su Facebook, digamos, para 20 personas, sino, por ejemplo, del caso de Ivana Nadal, que tiene 2 millones de seguidores en Instagram, diciendo barbaridades con respecto a lo que está pasando en el mundo. ¿Qué clase de sanción cabe ahí? ¿Cómo actúan ustedes? Bueno, no. Te repito, nosotros no tenemos ningún tipo, nada de potestad sancionatoria. No podemos aplicar ni siquiera una multa. Promovemos la toma de conciencia tanto por parte de comunicadores y comunicadoras como de la ciudadanía en general. Y además no tenemos ninguna potestad sobre, ni competencia sobre medios digitales. Claro. Lo que sí hacemos, porque en general cuando un contenido en un medio digital se viraliza, inmediatamente salta a los medios tradicionales, a radio y televisión, y allí sí tenemos competencia. Claro. Hoy en día las fronteras de los medios son porosas, son muy lábiles, entonces no son rígidas. Entonces lo que se emite en radio y televisión salta a las redes sociales porque se comenta, porque se publica y se viraliza, y viceversa. Entonces allí sí. Pero repito, creo que el mejor camino es lo que se llama la alfabetización mediática e informacional. Es decir, tener recursos para poder navegar este mar tan tormentoso de la infodemia. Tal cual. Por mi parte, por lo menos para terminar, Miriam, sería bueno recordar las redes sociales con las que cuenta la Defensoría, la página, porque por ahí hay gente que no sabe ni que existe este lugar y creo que los públicos, todos como público, podemos indagar, conocer, ingresar y conocer más acerca de los derechos que tenemos como público. Sí, por supuesto. La página web de la Defensoría es www.defensadelpublico.gov.ar y allí van a encontrar una etiqueta, además de otros contenidos, que dice consultas y reclamos. Ustedes cliquean en la etiqueta, se despliega un formulario, lo llenan, y si se sintieron invisibilizados, enojados o enojadas, estereotipados por un medio de comunicación, si hay algún contenido
que ustedes desearían ver y al que no están accediendo, si en la grilla de su cable operador local no figura el canal de su interés, si una radio que ustedes escuchan está siendo interferida, cualquier cosa que tenga que ver principalmente con radio y televisión puede ser objeto de una consulta o reclamo ante la Defensoría. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes.